El domingo dijimos que Dios hace un llamado por medio de Isaías a dos tipos de personas, que por el momento están fuera de sus caminos, pero son parte de esos llamados que Él ha predestinado desde la eternidad. Aquí tenemos nuestro primer pasaje, Romanos 8:30. Miren, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Él nos llama, lógicamente no estamos en sus caminos, caminamos en los nuestros. Por eso Él quiere que en un sincero arrepentimiento vengamos a establecer una relación de amor con Él por sobre todas las cosas. Como Isaías menciona a impíos e inicuos, creemos que este llamado solo es para la gente que aún no lo conoce. Vamos a ver Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, esta es la palabra arrepentirse, a Jehová, el cual tendrá, 1, misericordia, 2, será amplio en perdonar. A pesar de que andas en tus propios caminos, que son contrarios a Dios, a pesar de que aún no lo conoces o lo vas a conocer, Dios tendrá misericordia y Él será amplio en perdonar. Esto ya lo hablamos. Nosotros creemos que esta gente es gente que es mala, porque es impía y es inicuo. Pero en Apocalipsis, Jesús envía un mensaje por medio de Juan a las 7 iglesias establecidas en Asia. Vamos a ver nada más 3. A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:4, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le está hablando a los impíos, no le está hablando a los inicuos, le está hablando a la iglesia de Jesucristo en Éfeso y dice: has dejado tu primer amor. La siguiente, Beto. A la iglesia de Sardis dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia en Sardis. Entonces esto nos hace ver que el llamado que Dios hace para una relación de amor con Él no tan solo es para la gente pecadora, sino también para aquellos que decimos que lo conocemos. El tercero es a la iglesia de Laodicea. Esta iglesia ha perdido su fervor. Apocalipsis 3:15 y 16 dice también Jesús: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué mensajes tan radicales, los tres. Uno perdió su primer amor, otro está tibio y otro está muerto. Como tú puedes ver, el llamado de Dios inicia al conocerlo, pero debe de permanecer durante toda la vida del creyente hacia un crecimiento de la relación. Así que déjenme decirles lo que no es crecimiento o lo que no es la gracia. No es una salvación más profunda, más salvo que cuando aceptaste a Cristo. Tampoco el crecimiento es ser más perdonado. No, no es ser más perdonado que cuando llegaste a su familia. Tampoco es ser más justificado que cuando le pediste a Jesús que entrara a tu corazón. Entonces, ¿qué es el crecimiento? Creer
es movernos de un entendimiento superficial de la palabra de Dios a un entendimiento más profundo y a una apreciación más amplia de Dios. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Cómo podemos crecer de 0 cuando Dios nos encuentra en nuestros caminos a 100? ¿A 100? ¿Tanto pide Dios? ¿No quiere que más o menos lo quiera? ¿No quiere que más o menos lo ame? No. ¿El primer mandamiento lo recuerda? Sí, yo sé. Sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios. Así que es mucho la diferencia de 0 a 100. Que tú llegues a 100. ¿Cómo se le hace para llegar a 100? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro nos guía y nos dice, como ya vimos el domingo pasado, que nosotros podemos caer en el error de los inicuos. ¿Cuál es el error de los inicuos? Vivir una vida doble, mostrar una cara falsa de piedad y no tener piedad. Y Pedro nos advierte, Pedro nos va a dar la respuesta de cómo crecer. Se me hace muy especial que Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, Pedro no solo va a señalar el problema, sino nos dice en el siguiente versículo, 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. Pareciera que lo que necesitamos, que lo único que necesitamos es estudiar para adquirir conocimiento. ¿Estudiar qué? La Biblia. Pero, ¿cómo podemos crecer en la gracia? Algo que debemos entender es que así como el primer encuentro con Cristo es inmerecido, todo lo que obtenemos de Dios, todo es inmerecido. Y en este sentido debemos de crecer. Unos piensan que crecemos cuando no sabemos de memoria dónde están los versículos, cuando manejamos la Biblia con gran proeza y con gran certeza. Pero, ¿qué pasa si no lo viven? Ahí está el problema. Una cosa es saber en teoría y otra cosa es saber en la práctica. Esto es lo que convierte al hombre en inicuo. Así que la Biblia tiene una particularidad muy especial. No basta con leerla. Si tú la has leído, te vas a dar cuenta de que no basta con leerla. ¿Cuánta gente conoce la Biblia de arriba para abajo, al derecho y al revés, y su vida no lo refleja? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:13? Pablo nos va a decir, Pablo dijo de sus propias enseñanzas, hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esta es la forma natural que tenemos todos para aprender. Tal vez con tu maestro presencial, tal vez con tu maestro en línea, tal vez con un libro, pero que alguien escribió. Entonces la sabiduría humana ha sido tu maestro. Pero mira, ahora que eres cristiano, sino con las enseñadas por el Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo revele lo que está en las Escrituras, en nuestro corazón. Porque en otras palabras nos está diciendo que no basta el cerebro para aprender. En su gracia Dios determina que lo que lees sea el mismo Espíritu de Dios el que te enseña. Yo ya lo leí
y mi cerebro lo captó, no es suficiente. Tiene que venir su Espíritu y darte una luz especial que abra tus ojos, porque la palabra no puede ser simplemente aprendida gracias a nuestra capacidad cerebral. Según 1 Corintios 2:14 lo dice Pablo con estas palabras: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué se han de discernir espiritualmente? Porque el maestro es espiritual. El texto es espiritual. Y aunque tengas un cerebro superdotado, no es suficiente para comprender las verdades espirituales que guarda este libro. ¿Pero qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia es reconocer cada día más nuestra dependencia de Dios. Es una gran lástima que en este sentido nos hemos equivocado. Mientras más crecemos, más independientes queremos ser de Dios. Ahora manejamos los hilos y le decimos lo que debe de hacer. Él es el que nos guía. Él es el que aún en nuestras responsabilidades humanas necesarias para tener una buena relación con Él, Él la provee. Pregunta: ¿qué sería lo que Dios te pide en primer lugar para que tengas una relación de amor con Él? ¿Recuerdan que yo les dije esta palabrita es? ¿Recuerdan? Arrepentirse, volver. Bueno, esto es una obligación humana. Pero asómbrate, por favor. Romanos 2:4. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? No es algo que tú tienes que hacer. Sí, Dios en su bondad sabe que tú solito no puedes. Entonces Él, en su tolerancia y en su paciencia, te envuelve de su bondad y te dice: amado, no es por ahí, mira, vente, es por acá. ¡Wow! ¡Qué precioso pasaje! No soy yo, no es mi devoción, mi entrega o mis ejercicios espirituales. Es mi Padre bendito pastoreando mi corazón, mi voluntad, mis deseos para permanecer a su abrigo, a su amparo y a su bondad. Qué hermoso es despertar cada mañana y estar confiado en que su gracia me ha traído hasta aquí. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios soy ¿qué? Amén. Somos lo que somos por la gracia de Dios. A veces decimos: soy tan espiritual. Gracias, Señor, porque yo oro. Gracias, Señor, porque yo ayuno. Gracias, Señor, porque no soy como este. Pero resulta que de gracia recibimos. Jesús decía que el verdadero crecimiento se da en la permanencia. Solamente aquel que crece y que es maduro puede dar fruto. ¿Sí? Pero él decía: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Así que cuando crecemos y permanecemos en Cristo es que llevamos mucho fruto. Pedro tiene un gran anhelo, y es que podamos reconocer la gracia de Dios en abundancia, que podamos extraerla de nuestras raíces y crecer conforme a ella, que podamos impregnarnos a través de nuestras hojas y crecer en ella, tomando como ejemplo la vid verdadera y
los pámpanos. Segunda de Pedro 2:1 nos dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. No puedes crecer en la gracia si no conoces a Dios, si no sabes qué clase de Dios es, si no sabes cómo actúa, si no sabes si bendice o maldice, si no sabes que preserva, si no sabes que salva, todo lo que ha hecho para que podamos tener una relación de amor con Él. Y Pedro nos dice que la gracia y la paz, porque la gracia va a traer paz a tu vida. ¿Cuánta gracia tienes en esta noche? ¿Cuánta paz tienes en esta noche? Porque la gracia de Dios va a producir paz en tu corazón. Pero es que, hermano, usted no sabe los problemas que tengo. Sí, no lo sé, pero Dios sí. ¿Y quién tiene el control? Dios. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás nervioso si Dios en su gracia te ha rodeado y te ha bendecido, y que su bondad, su tolerancia y su paciencia te lleven hacia su presencia? ¿Cómo podemos vivir en paz? Cuando la gracia de Dios es multiplicada en nuestras vidas por el conocimiento que adquirimos de Él. ¿Se multiplica la gracia? No. La gracia de Dios ya fue dada, pero el grave error es tenerla e ignorarla por falta de conocimiento. Así que Pablo dice, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. ¿Por qué? Porque al no saber quién es Dios y en realidad cómo es Dios, es que ignoramos la gracia y no la aprovechamos. La gracia de Dios está ahí en tu vida. ¿Tienes paz? ¿Tienes tranquilidad? ¿O estás con nervios por el mañana? ¿Estás tenso porque no tienes hoy el sustento necesario? Pero Dios sabe por qué. Dios conoce de aquí hasta el final de tus días. Y la cara de Dios mostrará satisfacción cuando haya terminado su obra en ti. Un cristiano maduro que ha crecido en la gracia no puede entender cómo la humanidad no vive enamorada de este Dios de amor. ¿No se les hace increíble todo lo que Dios hace por nosotros y la humanidad lejos de Dios? Solo el saber lo que hace el pecado nos permite explicarnos cómo es posible que los humanos no estemos enamorados de Dios. Porque es producto de nuestra dolorosa condición que tenemos nuestra naturaleza caída. El pecado nos va a cegar y nos hace incomprensible la gracia de Dios. Es más, a nosotros como cristianos, qué trabajo nos cuesta tratar de definir lo que es la gracia de Dios. Hemos dado cantidad de clases y volvemos a lo mismo. Entonces, pastor, la gracia de Dios es algo que no merecemos. Solo la luz nos permite ver un esbozo del tremendo tamaño de la gracia de Dios, aunque tratamos de seguir por definirla. Es como un policía que te perdona la deuda de una multa que tuviste porque te pasaste el alto y de pura gracia él decide pagarla. No, mi hermano, eso no tiene ninguna comparación con lo que es la gracia de Dios. Le costó a su hijo entregarlo por ti y por mí. Ese es el tamaño de su gracia. Vamos a tratar de definirla con unas palabras del Dr. Whedon, que dice así: la gracia es el más grande recurso sin usar en el mundo. Es la riqueza de la generosidad de Dios.
son las riquezas de su misericordia, es el suavizante ungüento de su perdón, la libre e inmerecida esperanza de vida eterna. La gracia es lo que ansiamos cuando estamos cargados de culpa. La gracia es lo que debemos tener cuando estemos por morir. La gracia es nuestro único rayo de esperanza cuando el futuro se oscurece con nubes tormentosas de miedo. ¿Has sentido miedo en estos días? Necesitas de la gracia de Dios. Por gracia recibimos la fe, que es lo único que nos puede sostener a flote, porque este mundo decadente que pretende hundirnos en el fango de sus decisiones de muerte, por medio de nuestros gobernantes que disfrazan de derechos humanos, mente abierta y cultura más refinada. Y así como el arca preservó la vida de Noé y su familia, la gracia de Dios es nuestra arca de salvación. Solo roguemos que así como toda la familia de Noé entró en esta arca, que toda nuestra familia alcance la gracia de la salvación por fe. Ay, la gracia de Dios es nuestra arca de salvación. Solo hay que pedirle: Señor, permite que toda nuestra familia quieran subir a bordo con nosotros. La fe de Cristo cada vez será más cuestionada, más arcaica, como dirían los liberales. ¿No es el mismo Dios que ha controlado la historia el Dios que controla el futuro? Por todo lo que ha pasado en la humanidad, y hay un futuro incierto que no sabemos. Son dos tiempos diferentes, pero es un solo Dios con una gran virtud para todos sus hijos. Gracia que nunca merecemos. ¿Cómo podemos tener paz ante el futuro incierto? Enraizándonos como la vid fuertemente en una sola verdad, como el pámpano no se despega de la vid, reconociendo sobre todas las cosas el Dios poderoso en el cual confiaba Jesús. Por eso es que cuando le dijeron: Señor, enséñanos a orar, él dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Le costará trabajo a Dios gobernar el cielo? No, para nada, mis queridos hermanos. Él gobierna el cielo y esto es evidente. ¿Por qué? Porque el cielo está sin pecado. Dios gobierna la tierra, pero esto ya no es tan evidente. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de pecado. Parece que el mal reina sobre nosotros, que Dios ha perdido el control y no puede cumplir sus promesas. Si tan solo conociéramos un poquito más de Él, qué descanso y paz tendría nuestro ser. Llegamos a nuestro último versículo, 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. Si yo sé que Dios es poderoso, si yo conozco a este Dios poderoso, ¿por qué estar nervioso? ¿Por qué estar tenso? ¿Por qué estar angustiado? Tenemos que dar el siguiente paso. La teoría, volverla práctica y que produzca paz en nuestros corazones. Que nuestra oración, mis amados hermanos, sea: Dios, quiero conocerte más. Dame más de ti. Enséñame a confiar y a esperar en ti. Y que así como Jesús nos enseñó esta oración, confiemos en que así como Él gobierna el cielo, así
Él gobierna la tierra.